Capítulo tercero. Los frutos maduran bajo el sol de la vida. El regreso. Emil terminó sus estudios en Polonia cuando este país se hallaba extremadamente convulsionado. El año 1938 llegaba a su fin y ya Rusia y Alemania estudiaban seriamente la manera de invadirla para repartirse, como buitres hambrientos, su cadáver. De llevarse adelante tal proyecto, este sería el quinto reparto territorial en la historia de ese estado tan sufrido. Cuando Emil subió al tren que lo conduciría de regreso a su patria, se sintió liberado de ese sórdido temor en el que se debatía el pueblo polaco. Y ese temor era plenamente justificado, pues si Polonia era invadida, otra guerra mundial sería inevitable. La noche anterior a su viaje, había escuchado por radio un discurso de varias horas pronunciado por el Führer, en el que ratificaba su atención a la política internacional, haciendo ostentación de su renovado armamento militar y lanzando, además, sus acostumbradas amenazas intimidatorias hacia todos sus presuntos enemigos. La absorción de Austria y la invasión silenciosa a Checoslovaquia en 1930 le habían dado alas suficientes para sus ambiciosos anhelos expansionistas, y Polonia sería ahora un simple juego de niños para Hitler, si no fuera por Rusia, que mostraba ambiciones semejantes a las suyas. Aparte de esto, los informativos radiales y los periódicos hablaban permanentemente de la guerra civil en España, una verdadera contienda mundial en miniatura, porfiada y sangrienta, en la que no sólo combatían fuerzas españolas divergentes, sino que cada bando contaba con el apoyo de otros países, los que aprovechaban tan desgraciada oportunidad para demostrar la eficiencia de sus nuevos armamentos y tácticas de combate. Esta lucha ponía en evidencia las ideologías opuestas en que ellas se debatían, ya que la actitud de las potencias frente al conflicto definió el eje por un lado y la Unión Soviética bolchevique en la península ibérica. Así, se hablaba de submarinos italianos atacando buques soviéticos en las costas peninsulares y de un crucero alemán bombardeando puestos republicanos españoles. Con tan oscuros acontecimientos, una atmósfera bélica comenzaba a pesar sobre el corazón de la humanidad. Durante el largo trayecto de regreso, Emil tuvo siempre tiempo suficiente para pensar también en su futuro. Los estudios realizados, seguramente, le abrirían nuevas perspectivas de trabajo, especialmente su preparación en Derecho Internacional y Periodismo. Ya en Polonia había comenzado a escribir un libro sobre política exterior, el que abarcaba, entre otros temas, la necesidad de comprensión sobre la situación balcánica, asunto que ya había comenzado a debatirse en las altas esferas políticas del mundo. En este libro trataba de desarrollar sus ideales sobre la unidad eslava y la colaboración entre los pueblos, proponiendo una salida inteligente hacia la justicia y la paz. Confiaba en que este, su primer libro, sería la antesala del éxito como periodista y escritor. Sus reflexiones sobre el futuro inmediato cesaron cuando la locomotora aminoró su marcha, lanzando nubes de vapor sobre los andenes de la estación de Sofía. Maleta en mano, dejó su compartimiento y descendió con premura antes de que el tren se hubiera detenido completamente. Al pisar tierra búlgara, suspiró profundamente. Tomó un coche y se dirigió a la zona céntrica. A mitad de camino, una manifestación que respondía a las fuerzas políticas de izquierda le cerró el paso. Sin titubear, abandonó el vehículo y a duras penas pudo llegar hasta una cafetería, en el momento en que su dueño cerraba las puertas,
para poner su negocio a resguardo de los cascotazos que volaban a diestra y siniestra. Pudo entrar y pidió que le sirvieran un café. «¿Qué me dice de tantos desmanes?», le dijo el cafetero mientras vertía el café humeante en la taza de Emil. «Todo el mundo está convulsionado. Hay lugares en los que aún se vive peor que aquí», le respondió. «¿Viene de viaje?», le preguntó el cafetero observando la maleta. «Sí, acabo de llegar de Polonia». «Ah, pobre Polonia», exclamó el hombre. A los alemanes y a los rusos les quedó en la garganta el Tratado de Versalles. Ahora que han vuelto a sentirse fuertes, quieren darle otro golpe mortal a ese país que le sacaron de las manos. Imagino qué momentos angustiosos vivirán los polacos. Así es, la situación es demasiado tensa. Dios nos libre de otra guerra. Aunque, a decir verdad, ¿usted cree que la guerra del 14 terminó en el 18? Emil respondió con un gesto de ironía. La pregunta del hombre era muy inteligente. Muchos rencores quedaban vivos aún, y una segunda guerra no sería más que una consecuencia de la primera. Cuando terminó de beber, la tumultuosa muchedumbre ya se había dispersado. Se despidió del cafetero y salió rápidamente. Tomó un tranvía y descendió en Izhrev pasado el mediodía. Al llegar a la fraternidad, lo primero que hizo fue visitar al maestro. Lo encontró en su habitación junto a su mesa de trabajo. Al ver a su discípulo, Danov se levantó de un salto y corrió a abrazarlo. Luego se sentaron y hablaron largo rato sobre la situación mundial. Cuando Emil le preguntó si creía que la guerra era inminente, el rostro de Danov se ensombreció y tan solo dijo: «Momentos terribles se vivirán en el mundo, y Bulgaria también tendrá lo suyo». Después de pronunciar tales palabras, sacó del cajón de su mesa un grueso cuaderno de apuntes y se lo entregó a su discípulo. Emil tomó el cuaderno sin atreverse a leer, pero el maestro insistió para que lo hiciera. Al abrirlo, vio que era una especie de historial algo antiguo, escrito por la pluma de Danov sobre hojas que el tiempo había amarillentado. La tinta se había destenido y la lectura se hacía algo difícil. Sin embargo, al leer los primeros párrafos, comprobó que se trataba de algunas premoniciones precedidas por la fecha en que fueron escritas. Las anotaciones arrancaban del 9 de mayo de 1914, cuando Danov anunció, durante el jubileo para el Año Nuevo espiritual, el principio de una nueva época en la historia humana, el advenimiento de la era de Acuario. Los sucesos acaecidos desde entonces estaban detallados con toda exactitud, mediante imágenes breves, pero perfectamente delineadas. Las notas seguían adelantándose en el tiempo y se detenían en 1944. Emil leyó con avidez las profecías del maestro, profundizando en los acontecimientos previstos para los años inmediatos. La guerra, los cambios políticos en el país y finalmente algo quedó suspendido en su corazón. En relación con la fraternidad, el maestro predecía que en diciembre del 44 cerraría la escuela y daría por terminado su trabajo. Con ojos aterrados, quiso preguntar el significado de tal premonición, pero el maestro se lo impidió con un gesto. Puso el índice sobre sus labios indicando silencio y solamente musitó: «Lo verás».